Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar con el asambleísta Luis Fernando Molina de la Revolución Ciudadana. Esta semana, el día martes, para ser exactos, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública. Esta Ley de Integridad Pública al inicio solamente iba a tratar reformas a la ley de contratación pública para agilitar la contratación y acabar con la corrupción en la contratación de obra pública. Pero a última hora, esta ley orgánica tiene varias perlas escondidas, por ejemplo, varias afectaciones a los derechos laborales. Así que vamos a hablar del tema de los derechos laborales con el asambleísta Luis Fernando Molina. Anteriormente existía el artículo 89 de la Ley de Servicio Público que garantizaba la estabilidad de los empleados públicos que tenían nombramiento. Ahora, con esta nueva ley, ¿cómo queda la estabilidad de los trabajadores, señor asambleísta? Buenas noches. Buenas noches a todas y todos los que nos siguen a través de los medios digitales. Un gusto de estar en este espacio y decir que lamentablemente esta tónica del gobierno nacional de presentar leyes económico urgentes que luego tienen cambios a última hora, es la tónica que tiene, o la característica fundamental que tiene este proceder del gobierno, irrumpiendo el principio de unidad de materia, incumpliendo el tema de la urgencia económica, una serie de articulados a último momento que lo que hacen precisamente es distorsionar el carácter de urgente económico. Y en ese marco, lo que pasó el día martes es que una serie de artículos a último momento, violentando la ley orgánica de la función legislativa, que establecía que cuando hay nuevos artículos, observaciones, tenía que suspenderse el punto, remitirse nuevamente la ley por 8 días a la comisión para que sean analizadas las observaciones o los artículos y nuevamente puesto en conocimiento del Pleno. Este procedimiento que no se cumplió, lamentablemente trajo algunos temas que, digamos, ahora son parte del ordenamiento jurídico y vulneran o implican retrocesos en materia de derechos laborales. Uno de ellos es precisamente la posibilidad que tienen, la eliminación del artículo 89 de la LOCEP, que lo que hace, ¿no es cierto?, es eliminar el principio de estabilidad laboral para los funcionarios públicos, para los servidores públicos. Es decir, en términos prácticos, que si el día de mañana la autoridad o el jefe inmediato en el sector público decide dar por terminado una relación laboral de 20 años de un funcionario, ya este funcionario no tendría derecho a los beneficios de antigüedad, ni a las indemnizaciones por una separación ilegal. Entonces ya no tiene sentido que ahora uno tenga contratos ocasionales, que tenga nombramientos provisionales, ya no hay una carrera administrativa, ya no hay razón tampoco para tener un nombramiento definitivo, porque en cualquiera de estas modalidades se puede dar por terminada la relación laboral. Y si a esto nosotros le sumamos el hecho, ¿no es cierto?, porque son algunos puntos, si a esto le sumamos este cambio en las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público para permitir evaluaciones de 3, de 6 meses, entonces con eso se cumple el ciclo. Porque yo mañana puedo entrar a una evaluación, a los 3, a los 6 meses, resulta que es insatisfactoria, me dan otra oportunidad a los 3 meses, si no cumplo, entonces automáticamente terminan mi relación laboral. Esos son los cambios a los que nosotros nos opusimos. Y un último elemento también es esto de que las jubilaciones en el sector público ya no deben cumplir tan solo el requisito de las 300 aportaciones, sino con una mínima edad de 65 años. Ahora en el sector público, si yo a los 60 años cumplo mis 300 aportaciones, puedo acceder a la jubilación, tener el beneficio de jubilación en el sector público. Ahora ya no va a ser posible, sino hay que esperar a los 65 años. Es decir, que con esta ley orgánica de integridad pública ha quedado en la cuerda floja la estabilidad de los empleados públicos, asambleísta.
Por supuesto, quedan menoscabados los derechos laborales, lo que significa, significa el derecho laboral público. El principio elemental de estabilidad laboral vulnerado. El principio de intangibilidad de los derechos laborales reconocidos por OIT eliminado. ¿Y qué es la intangibilidad? Nadie puede desconocer, menoscabar o hacer regresivos los derechos laborales. El principio de no despido en los casos de nombramientos definitivos, menoscabado, y finalmente la seguridad social o el derecho a jubilación postergado a los 65 años es lo que tenemos en esta ley urgente económica. En esta parte no tengo muy claro, estaba revisando también la ley orgánica. Bueno, usted participó en esta aprobación de la ley, usted votó en contra de las reformas que se han aprobado. Ahí lo que indica es de que, por ejemplo, hasta el martes los empleados públicos podían jubilarse a los 60 años si habían cumplido los 30 años de aportaciones. Ahora podían cumplir los 30 años de aportaciones y recibían una indemnización económica por los servicios prestados en el sector público. Ahora van a cumplir los 60 años. Lo que no está claro es que sí se pueden jubilar, pero ya solamente con la pensión del IES, o tendrán que esperar, lo que ahora sí van a tener que esperar hasta los 65 años para recibir esta indemnización económica, señor asambleísta. Exactamente, para recibir el beneficio de la jubilación tienen que esperar a los 65 años. Si se acogen a los 60 años, perderán el beneficio y únicamente tendrán la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ejemplo, en los últimos tiempos, en el municipio, en las prefecturas, en todo el país, los trabajadores vendían sus renuncias. Las instituciones compraban renuncias. Hay empleados que, por ejemplo, este año, los años anteriores, se acogieron a esta compra-venta de renuncias y recibieron ya un monto de liquidación, digamos, liquidación económica por los años trabajados. Ahora están aportando mensualmente hasta llegar a cumplir los 60 años. ¿Ellos también son afectados o ellos tienen que seguir aportando hasta cumplir los 60 años de edad, señor asambleísta? No, los que ahora están bajo un régimen y ya accedieron a esto antes de la vigencia deben continuar, incluso por el indubio prooperario, que dice que en caso de duda siempre se aplicará la ley más favorable. Pero en el segundo elemento, en el segundo caso, ya de aquí hacia adelante, las reglas han cambiado. Y es distinto, hay que clarificar que es distinta la compra de renuncia, porque finalmente existe un pago y no hay un desconocimiento a los derechos laborales, ni a los derechos ganados en el tiempo, ni a los beneficios de contratos colectivos, porque además ese es uno de los problemas, porque ¿qué va a pasar cuando en un contrato colectivo yo tenga una garantía de indemnización por despido, pero finalmente la LOCEP ya no garantiza la estabilidad laboral? Entonces, muchos de los contratos colectivos van a tener que modificarse o eliminar estas funcionarios, los servidores, terminan perdiendo. Señor asambleísta, ahora esta ley está ya en vigencia. Los maestros han protestado, varios sectores públicos, los sindicatos también están rechazando esta ley, sobre todo las reformas laborales. ¿La Corte Constitucional puede, en cierta forma, bloquear la vigencia de estas reformas laborales? Claro, por supuesto. Por supuesto, porque de hecho, en este momento, quien tiene la posibilidad de poder realizar un control es la Corte Constitucional. Y entiendo que el día viernes, el día de ayer, ¿no? Entiendo que Ceols, de lo que revisaba en redes sociales, Ceols ya habría presentado una demanda de inconstitucionalidad por lo que significan los derechos laborales en el sector público. Pero digamos, es que esos no son los únicos problemas que tenemos en eso, porque si a esta situación le suma lo que es las preocupaciones de UNICEF en el tema de justicia penal de adolescentes infractores, y si a eso usted le suma algunos otros elementos que fueron incorporados entre el sábado y domingo de la semana anterior a último momento, sin haber sido analizados, entonces vemos que la ley tiene afectaciones a distintos sectores.
Usted, por ejemplo, también hay preocupación en el tema de la contratación pública, en el caso de los hospitales del IES, donde se pone o se establece un sistema centralizado. Y esta situación lo único que hace es burocratizar la compra de medicamentos. Mire, ahora tenemos una realidad. Hay desabastecimiento de medicamentos y a eso se suman denuncias ciudadanas que ya hemos recibido en el despacho, que realizamos ya el correspondiente pedido de información porque a nivel nacional existe ya suspensión del servicio de alimentación a los pacientes. Entonces, imagínense cómo esto que ya es una crisis que debería ser resuelto a través de la declaratoria de emergencia del sector de la salud, en lugar de agilitar y de garantizar mecanismos transparentes pero ágiles de contratación, lo que hacen es burocratizarlo, centralizarlo, y eso va a generar mayor nivel de desabastecimiento en hospitales. Luis Fernando, en el año 2011, el expresidente Correa puso en vigencia el decreto 813 para que las personas, los empleados públicos que quieran acogerse a las renuncias voluntarias salgan de sus puestos y reciban una indemnización. Ahora, los empleados que salgan con estas reformas que están inmersas en la ley de integridad pública, ¿van a recibir indemnización o simplemente les despiden y se van sin ningún centavo? Se van sin ninguna indemnización. De hecho, eso es lo que están, esa es la modificación que se hace en la norma. Si yo no cumplo los 65 años, por más que tenga 300 aportaciones, por más que tenga 30 años, a los 60 yo tengo que esperar para obtener el beneficio, cumplir los 65 años. Si yo me jubilo antes de los 65 años, pierdo el beneficio de jubilación y me quedo solo con la del IES. Solo recibirían el sueldito del IES y nada más. Por supuesto, y eso desconoce lo que han ganado durante años por los beneficios de contrato colectivo, los beneficios de antigüedad, todo eso queda insubsistente. Pero además, digamos, si es que eso fuera la única preocupación, de acuerdo, pero aquellos que podrían tener 55, 60 años, que dicen voy a esperar 5 años para jubilarme, pudieran ser objeto de una evaluación y podrían ser también despedidos cuando se eliminó el principio de estabilidad laboral. Y además ahora, para seguir en el servicio público, quieren que los empleados tengan evaluaciones superiores, evaluaciones sobresalientes, caso contrario ya entran en una lista negra, digamos. Por supuesto, y si a eso usted le suma la eliminación del principio de estabilidad laboral, significa que un trabajador ya no tiene seguro su puesto, sino que adicionalmente a eso ya de nada sirve tener un nombramiento definitivo porque puede ser separado de la institución a través de estas famosas evaluaciones en cualquier momento. Esta noche estamos conversando con el asambleísta Luis Fernando Molina. Luis Fernando, en esta ley orgánica de integridad pública existen varias reformas en el campo de la contratación pública. En el campo de la contratación pública, que al principio era el tema central de esta ley, estas reformas vienen a agilitar la contratación pública, vienen a tratar de frenar la corrupción en la contratación. Mire, todos estamos de acuerdo en la lucha contra la corrupción en los temas de la contratación pública. Todos estamos de acuerdo en que hay que evitar empresas fantasmas que, como en el caso de las empresas vinculadas incluso a grupos de delincuencia organizada, sean proveedores del Estado. Pero también del otro lado estamos de acuerdo en que hay que pagar a tiempo a los proveedores. Y quizás una de las dificultades que presentó esta segunda ley económica urgente fue precisamente que nosotros consideramos, por ejemplo, que muchos temas lograron en materia de contratación pública, lograron superarse, pudieron establecerse puntos mínimos de acuerdo que si es que no hubiesen incorporado estos artículos a último momento, si hubiesen modulado el tema de justicia penal juvenil, muy seguramente la votación de la Revolución Ciudadana hubiese sido a favor porque habían avances importantes en materia de contratación pública. Pero cuando utilizan el populismo penal para tipificar o para criminalizar o para sancionar drásticamente a los infractores, a los adolescentes infractores, que muchos de ellos son víctimas del reclutamiento forzoso,
o cuando desconocen los derechos laborales, o cuando aplican también remisión de intereses y multas a los grupos económicos, cuando tenemos déficit en el presupuesto general del Estado, entonces ahí nosotros nos oponemos, porque estos cambios a último momento no benefician al país. Y usted en esta aprobación de esta ley fue que le impugnó al presidente de la Asamblea, Luis Fernando. Por supuesto, porque de hecho lo que se le dijo al presidente de la Asamblea, Nils Olsen, es que cumpla con el artículo 62, párrafo octavo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establecía lo que acabé de mencionar al inicio de esta entrevista. Suspende el tratamiento, devuelve el proyecto de ley, remita las observaciones, permita que en 8 días la Comisión de Desarrollo vuelva a tratar nuevamente para que para que entre en vigencia. Cuando este procedimiento no cumple el presidente Olsen, el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que cabe la apelación de la presidencia cuando se incumple un procedimiento. Y esta fue la base de la apelación que durante los 3 minutos que se me permitió, demostré que con la Constitución y con la ley en la mano se había incumplido el procedimiento. Luis Fernando, tengo algunas preguntas para usted. Comandante Troya dice, buenas noches, un saludo al asambleísta. En esta grave violación de los derechos laborales, ¿qué puede hacer la Corte Constitucional? El día de ayer la UNE presentó una demanda de inconstitucionalidad de esta mal llamada Ley de Integridad Pública. Sí, lo que en este momento tiene que hacer la Corte Constitucional ante las demandas de inconstitucionalidad, o lo podría hacer de oficio, es realizar un control de constitucionalidad de la ley vigente ya, identificar las normas que son contrarias a la Constitución, a los derechos laborales y a los derechos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, expulsarlos del ordenamiento jurídico y dejar aquellas normas que no contravienen ni la Constitución ni los tratados internacionales de derechos humanos. Y con ello se haría un control de constitucionalidad y no lo debería hacer únicamente en este proyecto, en esta ley vigente, sino en la primera urgente económica y en la ley de inteligencia. Estamos conversando con el asambleísta Luis Fernando Molina. Asambleísta, también en la Asamblea se está tratando esta ley de las áreas protegidas, esta ley especial. Usted ya estaba revisando esta ley. ¿Qué ha encontrado en esta ley de novedades, Luis Fernando? Bueno, el día de hoy en redes sociales, en la cuenta de X, no recuerdo qué medio de comunicación, estaba ya planteando que el gobierno estaría analizando la posibilidad de eliminar la facultad de disminuir al 8% el IVA para la promoción del turismo. Esto que fue parte de su propaganda en el periodo de transición, que dijo que en cada feriado podía bajar el 8% para incentivar el turismo y la reactivación económica, ahora se estaría asimismo quitando esa facultad, con lo cual ya el IVA quedaría permanentemente con el 15%. Hay que revisar algunos temas, nos preocupa, por ejemplo, la privatización o lo que se permitiría, que es esta situación de que en las áreas protegidas se puedan desarrollar proyectos turísticos a iniciativas de privados. Eso nos preocupa porque no existe o no existiría, ¿no es cierto?, una línea de conservación, sino más bien de proliferación de proyectos privados en áreas protegidas. Entre el día de ayer y el día de hoy, entiendo, estaba en revisión ya el informe de primer debate para votación. Esperaremos a ver cómo sale el informe de primer debate, analizaremos y evidentemente también alertaremos de aquellas cosas que resulten contrarios a los intereses nacionales. Esperemos que esta ley pueda más bien ser, aunque tengo poca esperanza, ser un mecanismo de protección de lo que significan las áreas protegidas. Las áreas protegidas deberían protegerse, preservarse, conservarse. Hay rumores en redes de que mediante esta ley de áreas protegidas lo que se buscaría también es construir, levantar hoteles 5 estrellas en estas áreas protegidas, Luis Fernando. Correcto, por eso es lo que yo digo, el tema de realizar
proyectos turísticos por parte de privados en las áreas protegidas es un riesgo y me parece que a eso tenemos que estar atentos tanto los legisladores como la ciudadanía. Tengo otra pregunta de comandante que dice, tengo un familiar que ya tenía más de 30 años de aportes, pero aún no cumplía los 60 años de edad para jubilarse. Él vendió su renuncia, seguirá aportando voluntariamente hasta cumplir la edad de los 60. ¿Qué pasará con esta nueva ley que acaba de aprobarse? ¿Tendrá que cumplir los 65 años de edad para jubilarse, Luis Fernando? No, en este caso no tendría que cumplir porque bajo el indubio pro operario, bajo la ley más favorable, le va a favorecer la anterior a esta. Ventajosamente, es una persona, es un trabajador que inició este proceso antes de que estuviera vigente la ley. Pero, insisto, para los nuevos, para los que recién van a iniciar el proceso el día lunes, ya se rigen a esta ley. ¿Qué otras perlas se esconden en esta ley de integridad pública, Luis Fernando? Sí, mire, nosotros hemos hablado también del tema de la justicia penal juvenil, del tema de adolescentes infractores, a los cuales se los quiere remitir a centros de detención de adultos cuando ellos cumplan la mayoría de edad, cuando tenemos problemas de hacinamientos, ¿no es cierto? Cuando tenemos problemas de hacinamientos, cuando tenemos problemas también de insuficiencia de los centros de privación de libertad para adolescentes infractores, cuando tenemos dificultades, se los pretende establecer y de eso ya se ha hecho eco UNICEF, también de la famosa declaratoria en emergencia de la función judicial o del Consejo de la Judicatura, de la Justicia, donde ya hay algunos constitucionalistas, abogados en libre ejercicio, que plantean su preocupación de que hubiesen o de que volviésemos a lo que en la década de los 90 se llamaban los jueces golondrina, es decir, jueces puestos a dedo a través de los cuales se podría vulnerar el principio de independencia judicial. Entonces, son algunos temas, en algunos aspectos, los que lamentablemente pasaron con la fuerza de los votos en la Asamblea Nacional. En este mes y medio de trabajo de la Asamblea se han aprobado varias leyes económicas urgentes. Esta forma rápida de aprobar leyes incluyendo temáticas diferentes, ¿viene a mejorar o desmejorar la imagen de la Asamblea, Luis Fernando? Bueno, mira, yo creo que más allá de eso, lo que existe lamentablemente son dos segmentos, una mayoría consolidada, una mayoría que no reflexiona sobre los proyectos de ley, que ha aprobado leyes que tienen cuestionamientos por parte de entidades, organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, organismos de Naciones Unidas como UNICEF, y desde el otro lado tenemos también un ejercicio de oposición política propositiva donde le hemos planteado al país alternativas que no han sido asumidas por el bloque oficialista, pero que pretende dejar sentado precisamente que existen alternativas distintas a las que propone el gobierno. Luis Fernando, ustedes como RC están haciendo una oposición beligerante o una oposición constructiva. Nosotros nos hemos declarado en una oposición propositiva. En el primer proyecto de ley urgente económica le tomamos la palabra al gobierno y presentamos alternativas para la lucha contra las economías criminales. No pasó. En la segunda urgente económica nosotros presentamos observaciones de temas de contratación pública que fueron asumidas parcialmente. Nos opusimos y presentamos alternativas en materia de justicia penal juvenil que no han sido acogidos y lamentablemente eso, digamos, tenemos los resultados que tenemos. Y en la ley de inteligencia, ¿no es cierto?, le planteamos la posibilidad de que podamos votar en bloque para eliminar 5 artículos que eran inconstitucionales y dar viabilidad a que el país tenga un sistema de inteligencia y contrainteligencia manteniendo el espíritu de la ley. Tampoco fue acogido, pero han tenido y hemos votado por unanimidad cuando se tratan de leyes como la de telecomunicaciones, donde no hay nudos críticos, donde no habían normas que quisieran favorecer a ciertos grupos. A la ley de discapacidades también le hemos dado nuestro voto, es decir, nosotros estaremos siempre a favor de los grandes intereses nacionales, pero nos opondremos con firmeza cuando se pretendan afectar los intereses de los ecuatorianos. Fernando, ¿por qué votaron ustedes juntos con el gobierno en estas reformas al Código de la Democracia?
Mire, fueron cerca de 17 reformas a la democracia, al Código de la Democracia, que fueron planteados desde el 2021 por la Revolución Ciudadana, que establecían algunas mejoras en materia contencioso electoral, que evitaban la discrecionalidad del Tribunal Contencioso Electoral, que no se haga un mal uso de la violencia política de género, que se mejoren y que se vuelvan que se mejoren el sistema de partidos políticos, que los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos puedan ser mucho más transparentes, que los militantes puedan hacer aportaciones a los partidos políticos. Y estos temas que son importantes, digamos, para nosotros, es una muestra más de que somos una bancada propositiva. Luis Fernando, ¿es cierto que en esas reformas al Código a la Democracia se eliminó la paridad en el binomio presidencial? Lamentablemente, también tenemos que decir en ese sentido, lamentablemente, ahí han existido cambios a último momento en relación a lo que significa la paridad de género en las listas pluripersonales, que tampoco fueron socializados con los legisladores, con las y los legisladores. Eso es una competencia que tiene la presidenta de la comisión, que en este caso pertenece al bloque oficialista, y lamentablemente en esa situación son temas de último momento, insisto, que no corresponden a un debate, y ahí es cuando nosotros criticamos, y sí hay algunas modificaciones que alteran el tema de la paridad de género en las listas pluripersonales. Entonces, no solamente es la paridad en el binomio, sino en todas las listas, Luis Fernando. Sí, y lamentablemente hay que reconocer que esos retrocesos con los cambios a última hora realizados por la presidenta de la comisión son los que generan restricciones de derechos que han sido importantes desde el año 2000, ni siquiera hablamos desde la nueva constitución. El logro que han tenido las compañeras, las organizaciones de mujeres para conseguir una igualdad de género y una paridad de género en las listas en materia electoral, lamentablemente ha sido borrada de un solo plumazo. Es decir, que las mujeres han vuelto a ser marginadas, Luis Fernando. Y esta es una lucha, es un tema que también tendrá que ser analizado tanto dentro del bloque parlamentario como también dentro de la Asamblea Nacional, porque a mí me parece que estos temas deben ser restablecidos antes de que se cumpla el año anterior al proceso de las elecciones seccionales. Es lo que nosotros aspiraríamos también. Le faltan todavía más de 3 años como asambleísta. ¿Tiene usted previsto impulsar alguna ley, algún proyecto, ya que lo tenga listo, Luis Fernando? Mire, nosotros hemos sido claros en la Comisión de Soberanía Alimentaria donde estamos tratando. Hay temas o proyectos de ley de compañeros que han estado ahí y que han sido importantes. Por ejemplo, la ley interpretativa para el precio justo de la leche es una prioridad para la bancada, es una prioridad para los cantones de Pichincha, y estaremos ahí para reforzar y para pedir que esta ley interpretativa que la presentó Pepe Vallejo pueda ser aprobada, porque eso permite mejorar y garantizar el precio justo de la leche. El día de ayer tuvimos un encuentro nacional con las asociaciones de apicultores en Tungurahua, en la Universidad Técnica de Ambato, donde recogimos algunas preocupaciones. Tenemos el proyecto de ley para viabilizar la comercialización y producción de miel de abeja en el país, que significan o que son sectores que a través de los cuales en el sector agropecuario se puede reactivar la economía. A eso hace falta también reformas en materia de autonomía y descentralización. Estamos trabajando con algunos municipios de aquí de alcaldías de aquí de la provincia de Pichincha para poder mejorar el margen de autonomía y de descentralización. Está previsto también un tema de reformas a la ley del deporte para fomentar o establecer mecanismos que permitan generar recursos para las ligas barriales, para las ligas cantonales y para los deportistas que compiten internacionalmente. Estamos trabajando también en un proyecto de ley para promover un sistema de seguridad social para los artistas. Entonces, estos son los temas que marcarán la agenda de los próximos 6 meses en el caso de la agenda que le presenté en campaña electoral y que lo vamos a ir desarrollando con el tiempo. Luis Fernando, usted está trabajando para convertirse en una voz joven y fresca en esta asamblea. Mire, yo creo que el liderazgo es colectivo.
Yo creo que el liderazgo es colectivo y ahí le digo que esa es la diferencia que existe en quienes lamentablemente abandonaron la bancada de la Revolución Ciudadana, no tuvieron esa comprensión de que las decisiones dentro de nuestra organización política y dentro de nuestra bancada son colectivas, que podemos tener discrepancias y podemos tener una serie de matices, desde las socialdemócratas hacia posturas de izquierda, pero dentro de ello existe unidad y decisiones colectivas. Entonces yo no tengo un pensamiento individual, porque si no, ese yoísmo me llevaría a los caminos que han llevado quienes abandonaron y traicionaron el mandato popular del 9 de febrero. Más bien lo que nosotros pensamos es en tener alternativas, en decirle al país la verdad, en trabajar intensamente y respetar la línea orgánica y el mandato popular. Y en eso nosotros estamos firmes. Tenemos una comprensión clara de lo colectivo y a nosotros nos mueve los 4,5 millones de ecuatorianos que en primera vuelta electoral nos dieron a nivel nacional a cada uno de nosotros la representación en el curul por la Revolución Ciudadana. Luis Fernando, una última pregunta. El gobierno como que decidió ya olvidarse de la Asamblea Constituyente que tanto promocionaban para cambiar algunas leyes, porque ahora como tienen una aplanadora, una mayoría grande en la Asamblea, vieron que era más fácil aprobar reformas a varias leyes mediante esta mayoría en la Asamblea. Sí, mira, Jacinto, ahí un tema importante. En 1994, en la presidencia de Carlos Menem, ya se hablaba de lo que se llamó la teoría de la sustitución de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que ahora lo aplica Daniel Noboa. Prácticamente es que ahora pretenden modificar la Constitución a través de reformas infraconstitucionales. Es más o menos como el meme cuando te dicen, cambia la Constitución sin cambiar la Constitución. ¿Cómo lo hacen? A través de leyes que resultan inconstitucionales como las que hemos tenido para la consolidación de un Estado neoliberal. Y lamentablemente eso es lo que tenemos en este momento. Eso que debe ser observado por la Corte Constitucional y por organismos internacionales es lo que en este momento es la práctica del gobierno, es decir, la sustitución de la Constitución a través de leyes infraconstitucionales. Este día hemos conversado con el asambleísta Luis Fernando Molina. Asambleísta, muchas gracias por la entrevista. Un gusto, Jacinto. Un gusto estar en este espacio. Un saludo a todas y todas y esperamos seguir en estos espacios de debate, informando, diciendo a la ciudadanía qué es lo que pasa en la asamblea. Siempre serán buenos estos espacios.